primero que todo, darle las gracias por su tiempo y a empezar a hablar de el último libro, que este está un poco más grande que el anterior, creo que es el doble, y toca algo que creo que es importante hacer la distinción entre globalización y globalismo, porque la gente, yo le he preguntado a muchas personas y todo el mundo me dice, no, pero es que eso no es lo mismo. Entonces, Agustín. Bueno, Santiago, muchas gracias por venir otra vez y por interesarte en mi libro una vez más. Este libro salió en octubre del año pasado, es decir, es un libro nuevo, todavía no lo he presentado en Bogotá, así que estoy muy honrado de poder estar en la Filbo presentándolo. Ese es un muy buen punto de partida. Globalismo suena a otra palabra que es globalización y la gente a veces la confunde. No, globalización es una palabra que tiene mucha más trayectoria en términos de tiempo. Globalización aparece en la década de 1980 en el contexto de los estudios económicos en universidades de Estados Unidos y era una palabra que daba cuenta de el fenómeno de la aceleración de los intercambios comerciales y financieros a escala planetaria, posibilitados por nuevas tecnologías que estaban irrumpiendo precisamente en ese momento. Es decir, globalización en definitiva es un concepto económico que refiere al comercio internacional, al mundo de las finanzas internacionales, etc. Globalismo es un concepto mucho más nuevo. Político. Cultural también. Político, más que nada político. Es un concepto político que nace hace apenas una década en torno a los grupos MAGA, o sea, los grupos trampistas, que con eso empiezan a referirse al fenómeno de la acumulación de poder por parte de organismos internacionales que empezaban a tener poder político sobre las naciones y que, por ejemplo, impulsaban procesos migratorios descontrolados, tratando de legitimarlos con voces de organismos internacionales, o que condicionaban a los pueblos en sus matrices productivas en nombre de la lucha contra el cambio climático, o que, por ejemplo, bajaban agendas ideológicas como la ideología de género, el feminismo, bajaban la agenda del aborto en el nombre del progresismo global, o, por ejemplo, que bajaban directrices para enfrentar la pandemia del COVID-19 desde un organismo internacional llamado OMS. Esos son algunos de los fenómenos que hemos visto en los últimos años en las naciones y la palabra globalismo a lo que apunta es a dar cuenta de que ese poder no es nacional, sino que está acumulándose en organismos de naturaleza supranacional. ¿Cuáles son estos organismos para que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando? Bueno, por ejemplo, Naciones Unidas y su sistema político, es decir, Naciones Unidas y sus agencias especializadas, UNESCO, OMS, Banco Mundial, Fondo de Población de Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, podemos pensar UNICEF, podemos pensar en el Fondo de Población de Naciones Unidas. El Banco Mundial hace... El Banco Mundial, por supuesto, o sea, entidades político-económicas, político-culturales, político-sexuales, político-industriales, político-financieras. El sistema internacional está abarrotado de una burocracia sobre la cual no ejercemos ningún tipo de control democrático. No hay limitaciones republicanas, no hay una constitución que sea capaz de limitar el poder de esos organismos. Al contrario, las naciones, en las últimas reformas constitucionales que han hecho, han sometido a la legislación interna, incluso a la propia constitución, al dictado de los organismos internacionales y la ley internacional o digamos, la norma jurídica internacional. Entonces, eso es lo que trata el libro. ¿Qué pasa cuando el poder político máximo ya no está en la cabeza del Estado-Nación, sino que empieza a redistribuirse en favor de organismos supraestatales? Bueno, Agustín Laje, ¿qué antecedentes en la historia tenemos de fenómenos parecidos de dominación por parte de élites hacia la población? Bueno, a ver, hay muchos. Lo que pasa es que este es un ejemplo inédito. Tenemos, por ejemplo, el caso de los grandes imperios, donde se
configura un imperio, una metrópoli que con sus tentáculos empieza a dominar otras unidades políticas subordinadas a lo largo de un territorio muy extenso y de poblaciones culturalmente y nacionalmente muy diferentes. Tenemos un fenómeno, digamos, más próximo en el tiempo, que es el del imperialismo. El imperialismo, ¿qué supone? Supone un Estado hegemónico que ejerce influencias políticas, o más que influencias, determinaciones políticas, determinaciones culturales, determinaciones sociales en otros países subordinados, pero en todos los casos siempre hablamos de una unidad política estatal, que como tal tiene las características del Estado, es decir, territorio, población, un orden jurídico propio. Cuando hablamos de organismos internacionales estamos hablando de un fenómeno político distinto del Estado. Por lo tanto, ya no podemos pensarlo como imperialismo, ya no lo podemos pensar como colonialismo. Tenemos que pensarlo como algo nuevo, y el término globalismo viene a significar eso nuevo, que empieza a formarse en 1945 con la creación de la ONU. Cuando se crea la ONU en 1945, el propósito era garantizar la paz y la seguridad en el mundo. De hecho, el primer artículo de la Carta Constitutiva de la ONU es precisamente ese. ¿Qué ha pasado desde 1945 hasta ahora? Se han multiplicado por doquier las agendas, las agencias, los organismos especializados de Naciones Unidas, y hoy el individuo se ve en una situación muy extraña, porque el poder sobre un individuo, el poder político, se distribuye más o menos así. El individuo está sujeto a un municipio, arriba del municipio tiene su departamento, arriba del departamento tiene el Estado Nacional, arriba del Estado Nacional tiene el organismo internacional de carácter regional, y arriba del organismo regional tiene el organismo global. Entonces vos mirás hacia arriba y tenés un edificio demasiado inmenso como para poder tener alguna influencia real sobre él, o más aún controlarlo. Yo quiero que el poder esté bien cerquita del individuo, no lejos, no inalcanzable, no disperso. Y cuando vos juntás muchos países, como hizo la Unión Europea, mirá lo que pasó con la Unión Europea. Ellos hicieron una unión que empezó siendo comercial, estuvo genial, luego fue una unidad, una unión de moneda, tuvieron todos el euro, y luego ya dijeron, seamos una unión política. ¿Y qué hicieron? Pusieron un Parlamento Europeo a generar una ley común para todos esos países. Fíjate cuánto participa hoy el europeo en esas elecciones. Participa muy poco. Fíjate qué grado de legitimidad tiene en la cabeza de los europeos esa institución. Les parece muy lejana, inalcanzable. Y cuando ven allí, ven a un belga que decide por un italiano que decide por un español que decide por un sueco que decide por un noruego. Entonces vos decís, pero ¿esto es la democracia? No, eso no es la democracia. Eso es una burocracia infernal que aleja el poder de la gente real, del individuo, del ciudadano. Entonces, a mí me gusta el modelo de unir a los países culturalmente, económicamente, abrirlos a un mercado internacional. Todo eso me encanta. Ahora, lo de unirlos políticamente me parece que debilita las libertades políticas de la gente. Aquí la historia de Colombia no es exactamente la historia de Argentina, la de Argentina no es exactamente la de Perú no es exactamente la de México. Es decir, hay sus particularidades históricas que han generado estados diferentes. Estados, naciones, culturas diferentes, hermanadas sin lugar a dudas, pero a mí, insisto, me parecería un poco peligroso unificarlas políticamente en el sentido de una especie de supraestado como tienen hoy los europeos. Yo no convalidaría eso, sobre todo para, digamos, en defensa de la libertad. Me parece que el poder quedaría demasiado alejado de los individuos en una estructura como esa, e insisto, hoy lo vemos de esa manera en Europa. Agustín Laje, muchas gracias. No, muchas gracias a vos.